La segunda vuelta colombiana está llena de interesantísimas pronósticos y todo tipo de comidillo respecto de qué pasa si es que gana Petro, qué pasa si gana Rodolfo Hernández. Hay toda una discusión al respecto y vamos a utilizar a Raúl Sor para que nos cuente cómo se percibe esta segunda vuelta colombiana entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Raúl. Sí, mira, está al rojo vivo. La elección no puede estar más tensa hasta el último minuto, hasta hoy día. El Tribunal de Bogotá había determinado que debía haber un foro televisivo y instaba a los dos candidatos a participar, porque Rodolfo Hernández, que en su publicidad, en Colombia todos le dicen Rodolfo, así que lo voy a seguir llamando Rodolfo, él se negó a aparecer en debates televisivos. Obviamente no es un buen orador, no es un buen polemista y comete muchos gaffes, comete muchos errores, y sus asesores le aconsejaron de que no participara y que todos sus mensajes lo puede hacer llegar a través de su campaña y de emisario. Pero este tribunal en Bogotá les dijo tienen que participar en un debate. Y ya quedaba muy poco tiempo, como tú señalaste, las elecciones son el domingo, y de alguna manera Hernández, invocando una serie de triquiñuelas, no cumplió, no acató con el mandato de la Corte, y dijo que no le habían dicho exactamente dónde era, en circunstancias que él puso varias condiciones para que se realizara el debate. Entre otras cosas, que esto tenía que realizarse en Bucaramanga, su ciudad natal, a lo cual Petro accedió. En fin, él puso una serie de condiciones: quién iban a ser los periodistas, él vetó algunos, propuso otros, y se cumplieron con todos los requisitos de Hernández. Pero al final, él, utilizando algunos obstáculos, y que ya estamos al borde de las elecciones, no se realizó el foro. Y probablemente, de la perspectiva de Rodolfo, él tenía razón. Es decir, que un enfrentamiento con Petro le podría haber resultado contraproducente. Es decir, Petro viene haciendo campaña hace mucho tiempo, y además, Fernando, son dos caracteres, dos personalidades diametralmente opuestas. Petro es calculado, es un político con trayectoria profesional, piensa muy bien lo que dice, está trabajando siempre con un ojo puesto en las alianzas, y en cambio Rodolfo es todo lo contrario, es espontáneo, es agresivo, es explosivo. Han circulado imágenes de él golpeando a un miembro del municipio, es decir, saliéndose de las casillas, haciendo declaraciones muy destempladas, cuando no francamente torpes, como por ejemplo decir que Adolfo Hitler era un gran pensador. Bueno, esto causó un tremendo escándalo, y su campaña lo corrigió después. No, él quiso decir Alberto Einstein era un gran pensador alemán. Y así, ha tenido muchos gaffes. Entonces, lo que han tratado de hacer su campaña es exponerlo lo menos posible. Pero, en definitiva, ¿qué lleva al electorado a votar? Un porcentaje muy alto de los colombianos va a votar por lo que considere el mal menor. Como pasa en todos los países, que a lo mejor no hay el candidato que realmente te deslumbra, pero prefieres a uno que no es exactamente lo que tú quieres, pero menos malo que el otro, y así muchos van a tomar su decisión, y por lo que se sabe, va a ser un resultado, pero muy, muy reñido, muy estrecho. Dime una cosa, Raúl, desde el punto de vista de, por ejemplo, los temas básicos de Colombia, ponte todo lo que tiene que ver con el plan de paz, que tú fuiste una de las personas que participó como observador directo de eso, todo lo que tiene que ver con las relaciones de
de Colombia con los otros países de América Latina? ¿Hay diferencias? ¿Dónde se producen las diferencias mayores entre Petro y Rodolfo Hernández? Bueno, las diferencias están en todos los planos, desde la política internacional, la proximidad a Estados Unidos por parte de Hernández, que tampoco es tan próximo. Hernández ha sido definido como un populista de derecha, una suerte de Trump de Colombia, proteccionista, con una economía, es decir, darle el máximo espacio al sector privado, y Petro es una izquierda relativamente clásica, con más participación del Estado, asegurando mejor salud, mejores prestaciones, mejorar la educación y tratar de llevar adelante algún tipo de reforma agraria y de establecer una situación más equitativa en el campo colombiano, donde hay realmente desniveles muy, pero muy agudos, que han sido la fuente de tantos conflictos a lo largo de siglos, debemos decir, pero que era el combustible que alimentaba a la FARC. Era una guerrilla campesina de campesinos que eran desalojados de sus tierras por narcotraficantes, por latifundistas, por grandes plantaciones, y eso generaba un descontento muy profundo que se canalizaba a través de la insurgencia guerrillera. Bueno, esto ha desaparecido, pero no ha desaparecido la violencia. Colombia sigue siendo un país, pero brutalmente violento. Se mueren, como le llaman a los activistas sociales, mueren decenas cada mes. Hay una situación muy volátil donde prácticamente el Estado no tiene control, y peor aún, en muchos casos se sospecha que alguna rama, algunas partes del Estado participan en algunos hechos de violencia contra, sean campesinos o activistas sociales que denuncian situaciones que incomodan a los terratenientes, y que están muy, pero muy aliados, y así fue durante toda la guerra civil que libraron durante 50 años, muy aliados a terratenientes y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la explosividad en Colombia es muy grande, y la verdad que hay mucha, pero mucha tensión y mucho, curiosidad por saber cómo van a navegar estas elecciones. Es decir, Colombia ha tenido, primero, los dos candidatos han denunciado que tienen amenazas de muerte, que temen por sus vidas, incluso ambos. Hernández dijo que él no salía de Bucaramanga porque tenía amenazas de muerte y no quería exponerse. Y Petro tuvo que abandonar algunas ciudades porque también dijo que tenía amenazas de muerte. Eso te dice ya volúmenes sobre el ambiente en que se están librando estas elecciones, en que, no es solamente izquierda y derecha, sino que es una extrema derecha y una izquierda dura en el sentido que también Petro tiene un pasado guerrillero. Él perteneció al M-19 y, por lo tanto, aunque él ha cambiado sus puntos de vista, para muchos sigue teniendo la carátula de guerrillero. Por lo tanto, en los dos espectros del campo político hay mucha expectativa de qué va a ocurrir, cómo se van a dar las cosas. Y bueno, el presidente Duque le dio garantías al presidente Biden que los resultados de las elecciones van a ser respetados y que no va a haber fraude, porque lo peor que pudiera ocurrir es una salida violenta y que emerja de este proceso electoral un gobierno ilegítimo, porque eso abriría otra vez las compuertas de una violencia mayor, como ha ocurrido varias veces en el pasado. Oye, Raúl, y Colombia desgraciadamente es uno de esos países que tiene asociación directa con fenómenos como la droga y el narcotráfico y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es ese mundo delincuencial, criminal, que funciona,
Los carteles se llaman carteles en gran medida, o son carteles cuando tienen una articulación integral de el delito, la droga, pero al mismo tiempo tentáculos en la justicia, tentáculos en la policía, tentáculos en la política. Eso forma un cartel. No es una banda solamente la que se llama cartel. Cartel tiene que tener ciertos ingredientes, y entre los ingredientes está corromper la institucionalidad del país. ¿Qué tanto Colombia trata este tema públicamente y cuánto eventualmente lo perjudica? Bueno, tienes toda la razón. O sea, la penetración de los carteles es muy profunda, y no solamente en niveles institucionales, donde, bueno, todos los que han visto la teleserie sobre Escobar en la televisión, algunas de ellas muy bien hechas, te muestran con mucha crudeza cómo habían infiltrado la policía, cómo estaban dateados antes de cualquier redada. Ya los narcos estaban avisados y podían incluso perjudicar la carrera de aquellos que se negaban a perseguirlos. Y hoy día la situación en ese sentido no ha cambiado tanto. Todavía los carteles en distintas regiones con más influencia, en otras con menos, pero todavía en muchas partes se hace la ley de los carteles, y el Estado tiene una llegada muy tenue en muchas partes. De manera que eso es difícil que cambie en el corto plazo. Y los carteles, bueno, fueron decisivos en la elección de varios presidentes. Ellos hicieron distintos carteles a través de distintos testaferros, hicieron grandes donaciones a las distintas campañas. Y bueno, no existe, como se dice, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, todo esto te lo van a cobrar, y se hace en el subentendido de que tú te vas a moderar y que vas a establecer ciertas reglas del juego respetadas por ambas partes. Sí. De manera que en ese sentido Colombia todavía tiene un camino muy largo que recorrer para enfrentar a los carteles. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa este fin de semana, pero estamos en día jueves, y día jueves es día del libro de Raúl. Sí. Ya, hoy día tenemos uno que es de Arthur Larue, es un francés, por eso lo pronuncio así. Muy bien. Y se llama... Muy bien, ulala. Ça va, muy bien, ça va. La Diagonal Alequín. La Diagonal Alequín es un libro que le va a gustar especialmente a los ajedrecistas, porque sí. Alequín es un jugador de ajedrez, un jugador muy dotado, muy capaz, y él, pero sin ningún escrúpulo, absolutamente sin escrúpulo. Y él proviene originalmente de Rusia y fue perseguido por Stalin, se radica en Francia y finalmente se va a la Alemania de Hitler. Y allí se convierte, para seguir con el ajedrez, en un peón del régimen nazi, y comienza a perseguir a una serie de ajedrecistas, especialmente a los de origen judío, pero en general a sus rivales. Y es algo que he visto en algunos ajedrecistas. Para ser ajedrecista, esta es una observación personal, hay que saber, te absorbe de una manera, incluso cuando tú lo juegas y estás realmente involucrado en un partido, es como que te suspendes en el tiempo y estás concentrado toda tu capacidad en un juego. Y estos ajedrecistas mundiales van y juegan simultánea contra 40 personas. Y este personaje, es novela, pero este personaje jugaba con los ojos vendados. Entonces sabía dónde había quedado la última movida y adivinaba dónde tenía que mover su adversario o dónde creía, y sobre esa base hacía sus propias movidas y terminaba ganando. O sea, era un portento. Pero a lo que iba, que muchos ajedrecistas son solipsistas, es decir, viven encerrados en sí mismos y todo su mundo gira alrededor del ajedrez, y están tan absortos que pierden de vista cualquier otra consideración, y es lo que le ocurre a este personaje que, por supuesto, es utilizado por la propaganda
nazi como uno de sus portentos, cosa que era, pero que adquiere una serie de dimensiones políticas a las cuales no voy a entrar para no ser spoiler, pero es una novela, yo diría especialmente para ajedrecistas, que ahora están de moda estas novelas como el Gambito. Han salido un par de novelas sobre ajedrez. Aunque, fíjate, así a título de comentario personal, ya no tenemos estos torneos mundiales, ¿no? Que antes concitaban una tensión enorme, sobre todo en la Guerra Fría, cuando se enfrentaba un ruso con un americano y uno seguía partida a partida. Esa partida de Bobby Fischer con, creo que fue Spassky, fue una cosa, pero donde parecía final del Mundial de Fútbol, digamos. Épica, la intención épica, claro. Y eso ha generado un aumento. El otro día conversaba con una persona que es bien harto jugador de ajedrez, y me decía que los clubes de ajedrez han aumentado muchísimo en Chile. Yo no tengo información, a mí me encanta el ajedrez, juego ajedrez, pero no soy un habitué, digamos. Pero conversando con esta persona me decía, Fede, que los clubes están normalmente con bastante gente, y claro, les encantaría que llegara a todas partes, pero el aprender el ajedrez es una... Tú puedes aprender a mover las piezas, pero el aprender la dinámica de, sobre todo lo que él me contaba, la anticipación de las movidas que eventualmente va a tener tu rival, es algo que necesariamente requiere mucho juego, muchas cosas, y mucha derrota, para que tú te des cuenta cómo funciona este juego fascinante que es el ajedrez. No en vano le dicen el juego ciencia. Sí, pues, sí. Yo creo que es un invento genial que ha sido y está en las páginas todavía de montones de medios de comunicación. Llega la jugada, ¿qué harías tú en el lugar? Y cuáles son las 2 movidas, 5 movidas y ganan las blancas. A ver, y todo eso sigue siendo algo bien interesante, a pesar de que tú tienes razón. Ha disminuido el carácter de estrella, de performer superlativo de los ajedrecistas, particularmente después de que de alguna manera los ajedrecistas tomaran una bandera de posición política durante la Guerra Fría, de alguna manera. Sí, no, a mí el juego me fascina. Mi única reserva es que te absorbe mucho. Eso sí, cuando tú estás en un juego de ajedrez, es como estar levitando. Eso es verdad. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Arthur Larue. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao. Chao. Hasta luego.